Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Pues resulta que estaba yo buscando por internet cómo se tocaba la canción del Silencio de la Noche de Sangre Azul. Que a ver si creéis que yo no consumo también vídeos de internet explicando cómo se hacen cosas. ¿En serio? Y me topé con un vídeo de La Huella Guitar, que es un canal que no necesita mi promoción porque la verdad es que tiene muchísimas más visitas de las que tengo yo. Pero bueno, que sepáis que existe un canal que se llama La Huella Guitar, que está muy bien, os dejo un enlace en la descripción, y que yo llevo siguiendo desde hace mucho tiempo. Es más, es uno de los canales que seguía antes de empezar yo a hacer vídeos en YouTube. En ese canal tratan de todo relacionado con la guitarra. Ejercicios, teoría, armonía, tutoriales de canciones, o sea, un poco como hacemos aquí. Lo que pasa es que él está más centrado en lo que es el rock. Muchas veces habla también de estilos, de cómo tocan otros guitarristas y tal. La verdad es que es un canal que está de maravilla. Echadle un vistazo porque yo creo que os va a gustar. Bueno, que me estoy liando. La cosa es que él explica cómo se toca esta canción muy bien, por cierto, y es más, me la saqué entera gracias a los consejos que dio él de cómo tocarla y tal, y es verdad que tiene unos arpegios fabulosos, y vamos, que su vídeo me sirvió de mucho para aprender a tocar la canción. Pero el otro día estaba viendo yo vídeos de YouTube y de repente me encontré con El Silencio de la Noche, en playback en realidad, pero bueno, tocada por ellos en directo, y entonces pude ver las manos de Carlos Raya, si no me equivoco, yo creo que era Carlos Raya el guitarrista que tocaba esta canción, que no la tocaba como lo explicaba La Huella Guitar, y que tenía una manera muy interesante de tocarla porque lo que hace es aprovechar muchísimo tanto la primera como la tercera cuerdas al aire para conseguir darle más riqueza a los acordes. Ahora veréis cuando empecemos a analizar la canción exactamente a qué me refiero. No sé si estará perfecta, porque obviamente en el vídeo no se veían todas las posiciones que colocaba él, pero lo que sí os puedo garantizar es que todas las que sí aparece él tocando, os las voy a enseñar tal y como son. Y muy probablemente el resto de las posiciones que he utilizado sean las correctas. No sé si exactamente como las hacía él, pero muy probablemente. Patrañas. Así que en el vídeo de hoy vamos a aprender a tocar bien El Silencio de la Noche. Es posible que os resulte más difícil mi manera. De ser así, echad un vistazo al vídeo de La Huella Guitar, también os dejo un enlace en la descripción, incluso os voy a dejar una tarjetita aquí arriba por si preferís tocarlo como lo enseña él. Bueno, vamos con la introducción. Deciros que durante toda la canción nos estamos basando sobre todo en una posición de manos que se va manteniendo en casi todo el tema, que va utilizando el dedo 1 o en la sexta o en la quinta cuerda, ¿vale? Y en lugar de poner una cejilla, lo que hacemos es con el dedo 2, en la segunda cuerda normalmente, colocamos esa posición y con el dedo 4 nos vamos dos trastes por delante, en este caso en la cuerda 4, a veces cuerda 3, a veces usamos también el dedo 3 en esta posición. Vais a ver que casi siempre tenemos la mano colocada como de esta manera. El primer acorde, por tanto, va a aprovechar tanto la primera cuerda como la tercera para darle riqueza a nuestro acorde, ¿vale? En este caso, la canción está en Do, por lo tanto nuestro primer acorde es Do. ¿En serio? Vamos a hacer un arpegio con el dedo anular y con el dedo pulgar al mismo tiempo, hacemos cuerda 6 y cuerda 2. Luego con el medio y con el índice hacemos cuerda 3 y cuerda 4. Por último aprovechamos la primera al aire. Esa primera al aire, si queréis, la podéis dar con el dedo anular también, ¿vale? Por lo tanto, arquead bien los dedos porque va a ser bastante común que os rocen las cuerdas. Ahora vamos a mantener exactamente la misma posición y la misma manera de tocar, pero nos vamos a ir al traste 3. Y hacemos... Lo único que seguimos metiendo más notas. Anular, medio índice, anular de nuevo, y volvemos a hacer medio índice. Este acorde sería un mi menor séptima con el bajo en sol, o sea que sería la primera inversión de mi menor, en este caso con séptima, ¿vale? Si vamos a respetar todas las notas que suenan. Aunque su función ahora mismo es la de sol, es un sol, sencillamente, ¿vale? Ahora levantaríamos el dedo índice y dejaríamos la cuerda 6 al aire, revelando nuestro mi menor séptima, esta vez con su bajo donde corresponde. Y por último hacemos un fa, ¿vale? Para eso
nos vamos al primer traste, colocamos nuestra posición de siempre, pero esta vez añadimos también el dedo 3 en el traste 2 de la tercera cuerda. Y hacemos, pues como antes, anular y pulgar al mismo tiempo. Luego con medio e índice, cuerdas 3 y 4. Ahora levantamos nuestro dedo 2 para dejar el si al aire. Y hacemos anular medio, anular medio. Para la estrofa volvemos al acorde de do. Y ahora lo que hacemos es bajar nuestro bajo a si. O sea que haríamos un do con bajo en si. ¿Vale? Ahora bajaríamos a la, ¿vale? Manteniendo la misma posición que siempre, que sería un mi menor con la novena añadida, con el bajo en la. Y ahora un mi menor con la novena añadida con su bajo correspondiente, o sea, en mi. Ahora haríamos un fa con séptima mayor, anular medio índice en 2, 3, 4. Y anular de nuevo para hacer medio índice pulgar. Ahora para hacer re menor con la novena añadida lo que vamos a hacer es colocar un re menor con tónica en quinta cuerda, pero quitamos la cejilla para aprovechar la cuerda al aire y hacemos... Y ahora cambiamos el bajo y lo ponemos en sexta cuerda, sexto traste. De modo que lo convertimos en un si bemol con la onceava aumentada. Pero en la práctica es... Y ahora se repetirían todos los acordes de nuevo y en el último compás, en vez de acabar con el si bemol con la onceava aumentada, acabamos con mi menor. De tal manera que haríamos... Fijaros que estas dos notas son la misma nota. O sea, medio, índice, anular, medio. Y ahora medio, índice, anular, índice, ¿vale? Bueno, vamos con el puente. El puente comienza con un acorde de fa y hacemos al mismo tiempo quinta y segunda con pulgar anular y luego medio y índice bajamos tercera cuarta. Ahora vamos a meterle el traste 12 de la segunda cuerda y dibujamos nuestro arpegio con medio índice medio. Y ahora hacemos un do con bajo en mi, o lo que sería lo mismo, una primera inversión de do, y aprovechamos la cuerda al aire, ¿vale? Siempre con la misma manera de arpegiar. El siguiente acorde sería un re menor con la novena añadida, de nuevo porque utilizamos la cuerda al aire. Arpegiamos igual que el anterior. Ahora vamos a hacer un la menor, media cejilla, ¿vale? Y entonces ponemos el dedo 2 en el traste 7 para hacer ese la menor, anular y pulgar al mismo tiempo, y bajamos medio índice. Yo lo que hago es repetir el anular aquí, pero no sé si sería más correcto hacer anular medio índice y pulgar. Pero vamos, ahí hacedlo como mejor os venga a vosotros según vuestra manera de tocar. Ahora volvemos a hacer ese si bemol con la onceava añadida. Y vamos a hacer un dibujito con una notita de paso, la en el bajo y fa en agudo. Haríamos esto, lo hago muy despacio. ¿De acuerdo? Para pasar finalmente al sol, o el mi menor séptima con bajo en sol, igualito que en la introducción. Y simplemente hacemos pulgar y anular al mismo tiempo en la segunda y en la sexta. Y luego medio índice, tercera, cuarta. Y
Y ya simplemente hacemos de nuevo pulgar y anular, segunda y sexta, y lo mantenemos. Vale, el primer estribillo de nuevo es en do, hay pequeñas variaciones, por lo tanto haríamos el do, una nota de paso y luego la primera inversión de do. Y ahora haríamos fa y de nuevo la primera inversión de do. Y ahora haríamos primera inversión de sol, nota de paso y sol. Si os fijáis, ese mi que meto al final es siguiendo la melodía. Y ahora el re menor con novena añadida y el la menor igual que antes. Y de nuevo, como veis, igual que en la parte anterior, si bemol con la onceava aumentada, nota de paso y el sol, ¿vale? Lo único que ahora volvemos a pasar hacia el estribillo anunciándolo con esta nota que también sigue a la melodía. Y en la segunda parte de ese estribillo sencillamente haríamos... La estructura de la canción iba intro, estrofa, puente de nuevo, estribillo, ¿vale? Ahora volveríamos a hacer una intro, volveríamos a hacer otra estrofa y otro puente, pero el final de este otro puente avisa de un cambio de tonalidad. De do vamos a pasar a re, vamos a modular hacia re. El último compás de ese puente sería... Y ahora añadiríamos el dedo 3 aquí para marcar el la, que es la dominante de re, por lo tanto nos avisa que vamos a modular a re. Me atrevería a decir que este estribillo modulado a re está grabado con una cejilla en el segundo traste. Patrañas. Pero no estoy seguro de ello. Si no ponemos la cejilla en el segundo traste ya no podemos aprovechar cuerdas al aire para hacer los mismos acordes. Y el caso es que los arpegios que hace cambiados a re son exactamente los mismos. Aún así, yo lo que he hecho ha sido transportarlos a posiciones en las que ya no aprovechamos las cuerdas al aire y siguen sonando las mismas notas. No sé si esto es así en la original, pero bueno, lo podríais tocar así si quisierais. Vamos a hacer, por tanto, re, nota de paso y primera inversión de re. ¿Os habéis fijado? Aquí lo que hago es marco el la con el dedo 4 y luego lo levanto para tener el fa sostenido de nuevo, ¿vale? Y ahora haríamos sol, primera inversión de re, primera inversión de la, nota de paso y la. Ahora haríamos mi menor y para conseguir el efecto de la novena añadida levantamos el dedo 2. Ahora haríamos si menor. Y ahora do mayor, nota de paso y primera inversión de sol. Cerraríamos con un la que volvería a dibujar la melodía, ¿vale? Y ya haríamos en bucle otra vez el estribillo. ¿Y luego? Hasta el final de la canción. ¿Y luego? ¿Y luego? Que termina como en un fade out. Y aquí lo tenéis. Cómo tocar bien el silencio de la noche. Vale, sed buenos.